Bueno, vamos a pasar a la parte principal, más solemne del culto. Esta es sin duda la parte más solemne del culto en la que nuestros corazones se humillan ante la palabra santa de Dios, ante la palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos exhorta a vivir vidas santas que glorifiquen a Dios. Hoy, continuando con la carta del apóstol Juan, la tercera carta del apóstol Juan, vamos a ver los versículos 9 y 10. Y que vamos a tener una enseñanza muy válida, muy importante. Porque vamos a ver un ser humano, alguien que ha profesado su fe en Cristo. No vamos a decir que es un falso maestro, porque no está aquí. Juan no va a hablar de su doctrina de Diótrefes, sino que va a hablar de su carácter. Por lo tanto, esto es seguramente, y él llegó a ser pastor de una iglesia, seguramente profesó su fe en Cristo y caminó bien, tiene sus fundamentos en la verdad, sus pies sobre la verdad, y era una persona celosa de la verdad, seguramente, pero esto no nos garantiza sino, tener vidas santas. Si apartamos, si quitamos de nuestro sostenimiento, de nuestros fundamentos, la palabra amor. ¿Os acordáis que Juan viene predicando esto en su carta? La verdad y el amor. La verdad sola, sin amor, es Diótrefes. El gallo era verdad y es, que se decía antes de la carta, verdad más amor, que es lo que debe haber. Entonces, he titulado esta predicación Cuando apartas tu mirada de Cristo. Porque esto nos puede pasar a todos. Y no solo los pastores o los líderes, siervos del Señor, sino cualquier cristiano. Le puede pasar esto. Cuando apartas tu mirada de Cristo. Vamos a leer la palabra primeramente. Son 2 versículos. Y dice la palabra del Señor. Acordamos que está escribiendo a Gallo. Juan a Gallo. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las cosas que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con ello, él mismo no recibe a los hermanos. Se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes a exponer esta palabra, a entender esta palabra. Es una palabra que no es fácil porque vemos la maldad del hombre, incluso en aquellos que se profesan cristianos. Vemos nuestra maldad también, Señor. Vemos nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, en esto. Y esto nos denuncia, Señor, y nos hace ver nuestra negligencia, nos hace ver nuestras carencias. Pero que esta palabra, Señor, tú la uses para que, lejos de apoyarnos en nuestra propia opinión, en nuestra carnalidad, Señor, esta palabra sirva para que veamos que realmente cómo somos, nuestra naturaleza, y que nos apoyemos realmente en ti. En que pongamos nuestra mirada en ti, que nunca apartemos nuestra mirada de ti, Padre, y de tu Hijo Jesucristo, y que caminemos en el Espíritu Santo. Te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Y cuando apartas tu mirada de Cristo, hay 3 peligros que vemos aquí. Hay más peligros, obviamente, ¿no? Pero hay 3 peligros que vemos en estos 2 versículos. Y estos van a ser los puntos que vamos a predicar, que se van a predicar. En el versículo 9 vamos a ver el primer peligro. Cuando tú apartas tu mirada de Cristo, es el peligro de creerse superior. Ese es el primer peligro. El peligro de creerse superior. Versículo 9. El versículo 10 se va a dividir en 2 partes. La primera parte, vamos a ver el peligro, que es el segundo punto, el peligro de hablar sin prudencia, o sin dominio propio, pero sin prudencia, es chismosear aquello, acusar por acusar, sin justo juicio. Bueno, eso ya lo veremos en el punto. Y el tercer punto, que tiene que ver con todos los demás, obviamente, pero es el que cierra lo que Juan expone aquí, obviamente, el peligro del egoísmo. Hermanos, esto está en
en nuestro ADN, como quien dice. Esto está en nuestra vida. Estos tres peligros tenemos que luchar nosotros con ellos cada día. Y en el momento que si apartamos la mirada de Cristo, en el momento que apartamos nuestra mirada de Cristo, estos tres peligros, amenazas, florecen en nuestro ego, en nuestro yo, en nuestro ser. Por lo tanto, pido que pongamos atento el oído, porque yo creo que esta palabra el Señor lo puede utilizar, o si ponemos nuestro corazón humillado ante el Señor, lo va a utilizar para eso, para que realmente nos apoyemos más en el Señor. Pues comenzamos con esta carta, con esta parte de la carta. La semana pasada, acordaros, se exponía la maravilla de obedecer la palabra de Dios, de tener la mirada en Cristo. Como Juan alababa a Gallo por hacerlo, como Juan alababa a Gallo por ser hospitalario, por ser generoso, por ser amor. Esto nace de un corazón lleno de Dios. Sin duda Gallo es un ejemplo a seguir. Juan es un ejemplo a seguir, Gallo es un ejemplo a seguir, pero no porque sean superhombres, sino es un ejemplo a seguir porque ellos no apartaban su mirada de Cristo. Hoy Juan nos va a exponer un ejemplo a no seguir. Sí, yo creo que esto está aquí dentro del canon de la Biblia, es para que veamos lo que no debemos seguir y lo que menos un pastor debe hacer. Infelizmente hoy en día hay esto mucho. Pero lo que no debemos seguir también como cristianos. Gallo no es un personaje, Diótrefes no es un personaje a seguir. En su carta a Gallo le habla de este personaje un tanto siniestro, pero que fácilmente podría ser uno de nosotros. ¿Por qué Diótrefes es un mal ejemplo? Estas son preguntas para abrir la exposición. ¿Por qué Diótrefes es un mal ejemplo? ¿Qué debemos evitar o cómo debemos hacer para evitar parecernos a él? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos obrar ante estas tesituras? Pues vamos a ello. Primeramente, te voy a decir algo. Si Diótrefes es así, es porque apartó su mirada de Cristo. Y al apartar su mirada de Cristo, vamos al primer punto, nace el primer peligro. El creerse superior. Tenemos el ejemplo de Cristo. Hemos orado. Aquel que creyéndose, o sea, aquel que siendo Dios, se humilló y no le importó por amor. Entonces, claro ejemplo, o sea, cuando hablamos de hospitalidad, de generosidad, de humildad, de ser siervos, no estamos hablando de paradigmas o dogmas humanos. Estamos hablando de lo que Cristo nos enseñó en su imagen, de lo que Dios nos enseñó en la imagen de Cristo, de cómo Dios se reveló al ser humano. Cristo, humillándose a sí mismo, tomó nuestro lugar en la cruz. Pero antes de comenzar, para ver quién es Diótrefes, voy a comenzar con una pregunta del Catecismo Mayor de Westminster, que habla sobre esto, sobre el pecado de Diótrefes, por ejemplo, implícitamente. Por ejemplo, la pregunta 132 dice: ¿cuáles son los pecados de los iguales? ¿Cuáles son los pecados de los iguales? La respuesta del Catecismo dice: los pecados de los iguales, además del descuido de los deberes que les son exigidos, son, fijaros, el sobrevalorar el mérito, ahí tenemos a Diótrefes, envidiar los dones, seguramente tenemos a Diótrefes, entristecerse frente al progreso o la prosperidad de otro, seguramente tenemos a Diótrefes, y usurpar preeminencia, o sea, creerse el primero, de él sobre los otros. Ahí tenemos a Diótrefes. Realmente, cuando apartamos nuestra mirada de Cristo, todo esto es un paquete de pecados, de circunstancias, que nos van llevando, primero una, después otra, y nos llegan todas juntas. Es como el que contrata un paquete, permitimos la aplicación, la ilustración, un paquete de telefonía, un paquete de internet, teléfono, televisión. Viene el combo completo. Si apartas la mirada de Cristo, te va a venir todo el combo completo de tu carnalidad. No vas a poder apartar uno, te va a salir todo, te va a salir tu egoísmo, te va a salir creerte superior, te va a salir la envidia hacia los demás, te va a salir todo esto. Y esto estamos
Y esta semana lo estaba preparando y no sinceramente no me veo ajeno a esto. Porque es nuestra naturaleza. Y el peligro de esto lo tenemos todos si apartamos nuestra mirada de Cristo. Por lo tanto, es un pasaje bastante importante. ¿Y cómo era Diótrefes? ¿Quién era Diótrefes, por ejemplo? Un hombre incluso difícil de pronunciar y nunca pondría un hijo de esta manera. Un hombre no muy bonito. Y el significado tampoco es muy bonito. El Diótrefes, ¿sabe qué significa? Nutrido por Zeus, Júpiter. O sea, hacia un dios falso. Pero bueno, ese fue el nombre que le pusieron a los padres. Y era un personaje influyente en una iglesia de Asia Menor, que Asia Menor es lo que es hoy Turquía, que es donde estaba también Juan. Condenado en la tercera carta de Juan, como, bueno, por sus actitudes, porque rehusaba recibir a los mensajeros y expulsaba a ciertos hermanos de la iglesia. Tras exhortar y alabar a Gallo, Juan llega a lo que es el núcleo del asunto, su descripción de Diótrefes. Juan se alegra de ver a Gallo andar en la verdad, pero en cambio ve en Diótrefes una persona que representa un notable contraste con Gallo. Es engreído, jactancioso. Nótese que aunque Juan describe a Diótrefes como es, él quiere hablar con él. Eso es una forma también como vemos que hay que arreglar las cosas. Y ya incluso le había escrito cartas. Para hablar, en este tema, en estos tiempos no había WhatsApp, no había teléfono. Seguramente hubiera sido mucho más fácil. O por una videollamada. Pero los medios que él tenía, Juan quería hacer lo posible para hablar con él, para recuperarlo, para sobrarlo. Ahí Juan también está mostrando misericordia. En ningún momento le llamó falso maestro, aunque en la práctica, si está haciendo práctica de un falso maestro, aunque tenga un celo de la verdad, diga doctrinas buenas. Pero un verdadero maestro no solo debe ser verdadero en sus doctrinas, sino verdadero en su amor, en su carácter. Esto es lo que enseña un verdadero maestro, lo que se ve en un verdadero maestro. En profundidad, ¿qué podemos decir para que entendamos mejor? ¿Qué problema había en Diótrefes? ¿Qué le pasaba a Diótrefes? Siempre se han hablado de 3 teorías sobre estas acusaciones a Diótrefes y por qué él no aceptaba recibir a los demás cristianos que Juan enviaba. La primera versión es una versión distinta, es una visión distinta sobre la autoridad política de la iglesia, asuntos de cómo debía organizarse la iglesia. Acordaros que estábamos en un periodo en el que Juan era el último apóstol. ¿Y qué pasaba cuando Juan muriera? Posiblemente Diótrefes, en este vacío que se encontraba, bueno, no era vacío porque Dios tenía todo planeado, pero humanamente hablando, en este vacío, quería ocupar un lugar de preeminencia también, por su carácter. El segundo punto, una visión distinta en lo que se consideraba verdadera doctrina o falsa doctrina. Y el tercer asunto es algo personal entre el anciano y Diótrefes, como envidias, luchas, rivalidades. Y hay una cuarta versión que también dice que es una combinación de todas. Yo creo que puede tener un poco de todo, considerando mejor el punto 1, sobre que Diótrefes quisiera ocupar un lugar preeminente en la iglesia, y el punto 3, que era algo, y como Juan estaba ahí, y Diótrefes le afloraba la carnalidad, porque pudieran tener asuntos personales, envidias, sobre todo de parte de Diótrefes a Juan. Porque la actitud de Juan es de querer exhortar, querer, como buen líder, como buen pastor, dado por la autoridad de Jesucristo como apóstol, querer arreglar el asunto. Pero Diótrefes se niega. Normalmente cuando alguien se niega, su conciencia no está muy buena, por decirlo de una manera. Y por lo que vemos, Diótrefes no hace solo esto a causa de una disputa doctrinal. Es que la disputa doctrinal para mí no tiene sentido. Por eso no lo veo como un falso maestro que enseñe como los gnósticos, ¿no? Sino por ambición personal. Veo un pecado más de carácter, no de doctrina. Pues Juan en ningún momento dice que hay un problema de doctrina. Si no lo hubiera metido en el mismo saco de los falsos maestros gnósticos. Hay un problema de carácter, obviamente. Vuelvo a insistir, vuelvo a reiterarme. El carácter también te califica como maestro. Y eso es lo que Pablo nos hace ver
En los requisitos. En los requisitos que pone Pablo para ser pastor, para ser maestro. La mayoría son asuntos de carácter, porque es importante. Por eso Juan no le llama falso maestro. Pues esto denota que en la doctrina, por lo menos en la teoría, enseñaba bien, pero fallaba en la práctica, en la praxis, en el amor cristiano. Entonces no se le cataloga como un hereje, como los gnósticos. Vemos más el problema de carácter. Debemos tener mucho cuidado con esto, hermano, porque el tema del carácter suelen ser muy dañinos. El problema de carácter suele ser muy dañino. Hoy está a la orden del día. Podemos ver personas, hermanos, pastores, maestros, que tienen una buena doctrina. Y tú dices, wow, tú le escuchas hablar de la doctrina y tiene una doctrina bíblica correcta y te queda diciendo, gloria a Dios. Pero en cambio, su carácter no representa una vida cristiana. Envidias, pleito, señalamientos como si uno que fuera superior, orgullo. Y mucho de esto viene de lo mismo. Un corazón orgulloso y obstinado que se cree por encima de todo. Esto te lleva, hermano, este problema de creerte por encima de todo, te lleva a una visión pecaminosa de la realidad. Al creerte por encima de todo, te crees superior, te crees que tienes razón en todo. Pierdes el foco. Te crees que todo está bien, que tú estás bien en todo y que los demás están equivocados. Solo están bien los que te dan la razón o te adulan. Normalmente los pastores así o los hermanos así les gusta que le adulen. Esto es lo que debemos evitar, hermano, perder el foco. Que nuestro foco sea Cristo, que la Biblia que nos lleva a Cristo. Dios de fe tenía un corazón sectario dentro del cristianismo. Y esto lo vemos así. Aquí no estamos ahora juzgando doctrina, porque Juan no lo hace, sino el carácter que representa que un pastor debería tener, un siervo de Dios debería tener. Y esto Dios está al hijo de ellos. Por eso, todo es un ejemplo de un desequilibrio de la verdad y del amor. Porque hay mucha verdad, puede ser, en la vida de Dios, de la doctrina, pero hay nulo amor. Cuando tú apartas el amor de la verdad, no estás glorificando a Dios, no estás mostrando un carácter cristiano. Cuando tú te coges la bandera de la verdad, y me parece muy bien, y te pones a denunciar a todo el mundo, que está muy bien, en su equilibrio con el amor, pero te olvidas de la bandera del amor, estás obrando como diótrefes. Si tú quieres hablar de la verdad, debes ir con la bandera de la verdad y el amor. Y a estas alturas creo que lo tenemos claro, después de haber predicado la primera, la segunda de Juan y ahora por la tercera. Juan lo dice muy claro, y lo voy a repetir de nuevo, por si no lo recordamos. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, al que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. ¿Y por qué por qué pongo este ejemplo? Porque muchas de estas luchas, de estos pastores hoy en día que se luchan contra otros, es entre propios hermanos. Es como diótrefes. Y que muchas veces no son asuntos doctrinales porque están dentro de la línea de la ortodoxia, sino es por asuntos, seguramente, de orgullo, vanagloria, pleitos. Esta falta de amor, hermano, y un celo desorientado, desmedido por la verdad, un celo mal encauzado, como hacían los fariseos, no representa la doctrina cristiana, ni el efecto de ella en la vida, ni el efecto de ella en la vida. La doctrina cristiana, el efecto de la vida, de nuestra vida es el amor. No hay por eso un hermano o un pastor que se crea el vocero, como se creía Diótrefes, y hable de una doctrina que coincida con la mía, pero se olvide del amor, a mí no me representa. Y no creo que con esos actos esté glorificando a Cristo. El ejemplo es claro. El ejemplo es claro, el ejemplo de Gallo, el ejemplo de Juan. Verdad y amor. En la doctrina de la verdad se tiene que llevar a obrar en la práctica con amor.
Y así comenzaron muchas sectas. Y con un líder que se creía el primero de todos, como Diótrefes, que no daba cuenta a nadie, no quería dar cuenta a nadie. Y estos son serios problemas. Y ese es el problema que debemos evitar. Este líder, como Diótrefes, empieza a pensar que él es el nuevo profeta, el paladín de Dios, poco menos que un querubín. La voz que la iglesia necesita en los tiempos de hoy, como un profeta. Eso hay muchos hoy. Y empiezan a juzgar, no con justo juicio, porque no lo hacen con justo juicio, todos los demás, trayendo una visión desorbitada y pecaminosa de lo que es el cristianismo, de lo que es el carácter cristiano. Y hermano, el creernos superiores, el primero, esto genera algo muy peligroso. Esto genera orgullo. Y esto nos lleva a no aceptar correcciones, a no aceptar otras posturas o pensamientos dentro del cristianismo. Gracias a Dios, la iglesia protestante es diversa. Y dentro de las líneas que ya marcamos un día, la ortodoxia de la palabra y del credo, de los credos, hay bastante diversidad. Y debemos dar gracias y gloria a Dios por ello. Que nosotros estemos en una iglesia con una doctrina, con una teología, dentro de esta diversidad, no quita que fuera de nuestra denominación o confesión no haya verdaderos cristianos. Algunos piensan que solo son el círculo. Y esto es como Diótrefes. Es un amor, no tienen amor en ese aspecto, y es una idolatría de la verdad corrompida en sus pensamientos. El corazón orgulloso, como Diótrefes, le lleva a la persona a creerse que está todo perfecto en su vida, que no hay pecado casi, que es casi como un querubín. Y que lo que le pueden decir, confrontar, hacer, otros pensamientos, posturas, están totalmente errados. Tal como Diótrefes, uno puede llegar a ser obstinado y no aceptar a nadie que le pueda corregir por eso, porque se cree por encima de todo. Cuando la Biblia nos llama aquí a ser mansos y humildes, a no actuar por vanagloria ni rivalidad personal, sino escuchar también el consejo de nuestros amados hermanos que nos aconsejan por medio de la Biblia. Fíjate, Pablo dice en Filipenses capítulo 2, 3, 5, esto es un ejemplo, una praxis, cuando la verdad realmente hace que obremos en amor, influye en nuestra vida. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo y que hacia Dios de frecuencia superior. No buscando cada uno su propio interés, que hacia Dios buscando su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está diciendo esto a la iglesia de Filipo, no para decir, yo te digo esto y yo digo que tú lo tienes que hacer porque me ha salido a mí, me ha dado la gana. Pablo está diciendo esto porque es el ejemplo que nos ha dejado Cristo. Y es donde nuestra mirada debe ir. Por eso, cuando no obramos así, estamos apartando nuestra mirada de Cristo. Esto sucede y oramos así cuando apartamos nuestra mirada de Él. Y está claro, Diótrefes fallaba también como pastor. En los requisitos, y eso es importante. Vamos a ver lo que dice Pablo a Tito sobre los requisitos de ser pastor. Porque Tito 1, del 7 al 9 dice, porque el obispo, que es pastor, debe ser, bueno, obispo significa anciano, pero es pastor, debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, yo te lo era, no iracundo, me imagino que lo era, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario. ¿Ves? Aquí traigo la palabra hospitalario. Amante, que Diótrefes no hacía. Amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que le contradicen. Sí, tiene que ser retenedor de la buena palabra. Y seguramente Diótrefes era retenedor de la palabra, pero no la ponía en práctica. Y esto pasa cuando apartas tu mirada de Cristo.
Dado cuenta que muchos de los requisitos que hemos dado aquí son requisitos de carácter. Y fallan. Y esto falla cuando apartamos nuestra mirada de Cristo. Diótrefe era obstinado, no era hospitalario, no era amante de lo bueno, no era prudente, porque hablaba por hablar. No era justo, no tenía dominio propio. Y esto lo hemos sacado así con los datos que tenemos solo y a vista de gorda, a vista de pájaro. Esto sucede cuando te crees superior. Por eso, hermano, conociendo el corazón humano y conociendo el ejemplo de Diótrefe, evita esto. Sigue el ejemplo de Cristo. Ahora vemos otro peligro y alerta. Ahora veremos otro peligro y alerta que vemos en este personaje. El creerte primero, el creerte mejor. Y ahora vamos a ver el segundo peligro, el peligro de hablar sin prudencia. Y esto hace mucho daño. Fíjate lo que dice el versículo 10. Por esta razón, si voy, dice Juan, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Ahí nos quedamos. Eso es una muestra de hablar injustamente. Algo que forma parte del requisito como pastor, y que esto es un ejemplo que debemos tomar todos los cristianos también, forma parte de la conducta cristiana, es la prudencia, es el dominio propio y no caer en chisme. El hablar sin prudencia, el hablar siendo chismoso, es una falta de eso, de prudencia y de dominio propio. Esta actitud era totalmente reprobable en la vida de Diótrefe. Era tan reprobable que Juan se lo toma tan en serio que es uno de los temas por el que le va a confrontar. Juan como apóstol quiere confrontar con la autoridad de apóstol, quiere confrontar a Diótrefe cuando se dirija a la iglesia de Diótrefe. La actitud no cristiana y dañina de este personaje es muy peligrosa. Y esto existe hoy también entre nosotros. Por eso debemos cuidarnos, hermano. Ya vemos el perfil. Cuando alguien que se tiene muy alta estima a sí mismo más que a los demás, no acepta la corrección. A Juan había escrito ya cartas a Diótrefe, pero no aceptaba la corrección, no lo acepto. Y lejos de aceptar la corrección y soltar los consejos y exhortaciones y consejos que Juan, como apóstol de Cristo, que había caminado con Cristo, le está diciendo a Diótrefe, ¿qué es lo que hace Diótrefe? En vez de aceptarlo con una buena actitud, arremete hablando mal de Juan. Y los demás, y contra los demás que quisieron ayudarle para mejorar su carácter. O lo que quiere hacer Juan es ayudar a mejorar el carácter de Diótrefe. Pero ¿qué hace Diótrefe? Responde como gato panza arriba, atacando, no aceptando. Y esto lo hace un corazón orgulloso, que se cree por encima de la verdad, que él tiene la verdad. Y se olvida en casa el amor. Juan expresa estas acusaciones sobre Diótrefe. ¿Cómo responde Diótrefe a la corrección? Dice, dejo de escucharnos, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. En el texto original aparece esta palabra, fluareo. Fluareo, que es acusar, hablar injustamente, significa ser palabrero o hablar por hablar, o sea, ser charlatán. Regañar excesivamente o maliciosamente, parlotear en contra de. Es una palabra que utiliza aquí Juan, que describe realmente la maldad que había en ese momento en Diótrefe, por apartar su mirada de Cristo. Anda hablando maliciosamente de nosotros. Esto equivale a decir que Diótrefe efectúa acusaciones injustificables en contra de Juan y de los compañeros que le quieren ayudar. Por lo tanto, trata de socavar a Juan, de hundir, de pisotear a Juan con chismes maliciosos. No obstante, la ofensa es una violación del mandamiento explícito de Dios. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aunque es dirigente
en su iglesia local, aunque fuese un buen pastor dentro de su iglesia local, en una doctrina, Diótrefes queda condenado como violador de la ley de Dios. Un hombre que fue ordenado seguramente porque vieron en él cosas buenas, que glorificaba a Dios, pero que por algo apartó su mirada de Cristo. Fíjate lo que sale. Hablábamos en el estudio el miércoles pasado, o el miércoles anterior, no me acuerdo, que Dios puede levantar la mano en un momento de nuestra vida para ver nuestra naturaleza. Quizás Diótrefes estuviera en un momento de esto. Y Juan lo que quiere es ayudar. Ha tratado de ayudarlo. ¿Y qué sucede cuando Dios levanta la mano de uno de nosotros por causa de nuestro orgullo o que quiere enseñarnos cosas? ¿Qué sucede? Que un espíritu inmundo sale de nuestra casa. Cuando vuelve y la encuentra limpia, ¿qué hace? Vuelve con 7 legiones más. Y el estado de la persona viene a ser peor que el primero. Por lo tanto, esto sucede cuando apartamos nuestra mirada de Cristo. Si no queremos esto, no apartes tu mirada de Cristo. Ser claro, ser transparente con Cristo, ser transparente con tus hermanos, para que el Señor no tenga que trabajar, pulir tanto en nosotros, que esto sería muy dañino. Bueno, sería bueno para el futuro, pero trae cosas desagradables. Quien tiene una actitud como Diótrefes acudirá fácilmente a la mentira para vindicarse él, para pisotear a los demás. Y esto es lo que hace Diótrefes. Él actúa, habla injustamente, palabras maliciosas, mentiras. Cuando dice injustamente, ahí vemos la palabra que habla diciendo mentiras. Esta actitud de Diótrefes viene de la arrogancia del orgullo. Sin duda, esta es una tentación en la que puede caer muchos si no se tiene la mirada en Cristo. Es una tentación para los pastores que se pueden enaltecer. Y a mí esto es el primero que me ha hablado Dios a mí esta semana. No apartes nunca tu mirada de Cristo, Samuel. Pero si no eres pastor, pero anhelas serlo, que puede ser también, es una buena cosa anhelarse pastor. Eso es quien anhela obispado, dice la palabra, que buena cosa desea. Pero ten claro que el llamado de Dios no es para señorearte como Diótrefes. No es para enseñorearte, no para creerte, no para subirte, no para parecer más o que te traten con un cargo. Sino el llamado de pastor es para humillar ante él, para negar tu ego. El efecto del llamado debe ser totalmente contrario a lo que vemos en la vida de Diótrefes. Y esto hoy en día lo vemos en muchos pastores. Y somos llamados a humillarnos ante él, a servir a los demás como siervo. No ser señor, sino siervo. Al pastor no se le llama señor. Al pastor se llama dulos, esclavo, siervo de Jesucristo. Y por lo tanto, siervo de la iglesia. El pastor es el que tiene la responsabilidad ante Dios de guiar al pueblo. Pero por eso, ese no le da un puesto de rey, de señor. Al revés. El pastor es el que tiene que ir, el último, mirando a la iglesia, que ninguno se descarríe. Debe tomar la actitud de siervo. El pastor no está para enseñorearse, sino para servir a los hermanos con amor y verdad. Y la iglesia obedecerá al pastor en consecuencia y concordancia con lo que dice la palabra. No porque sea el pastor, sino porque el pastor enseña la palabra. Por eso es importante estar siempre, en mi caso, si me escucháis a mí, escucháis a otros, estar siempre viendo que la enseñanza sea una enseñanza que va conforme a la palabra. Porque eso es lo que le da autoridad al pastor, porque el pastor por lo demás es un siervo. Por lo tanto, es sabio, recibe la corrección y exhortación. El necio responde con ataque, como ha hecho Diótrefes. Esto dice Proverbios 10, del 8 al 10. El sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. Diótrefes.
El que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte su camino será descubierto. Diótrefes. El que guiña el ojo causa disgustos. El necio charlatán será derribado. Esto podemos ser cualquiera de nosotros si apartamos nuestra mirada de Cristo. Y esto trae graves consecuencias. También nosotros queremos ser acusados, o sea, el Dios es lo que hace, lo que podemos hacer nuestro ego, si apartamos nuestra mirada de Cristo, es lanzar acusaciones, pisotear al hermano, ¿para qué? Para parecer nosotros mejores cara a los demás, pero en el fondo sabemos que no es así. El necio como Diótrefe responde con ataques y acusaciones, la mayoría de las veces basada en la mentira, venganza, odio, acusaciones infundadas, que tratan de hacer notar como superior y poder destruir al buen hermano que le aconseja y que le trata de ayudar, incluso siendo Juan apóstol de Cristo. Diótrefe era lo contrario a las palabras de Pablo, cuando nos dice en Romanos 12, 19, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si Diótrefe llevara razón, pero fuera un cristiano verdadero, llevara razón y tuviera un buen carácter, él no respondería con acusaciones maliciosas. Él los pondría en manos de Dios, que como debe actuar un cristiano. El cristiano no se mueve con sed de venganza. Hoy en día veo ciertos también controversias en algunas redes sociales que nadie dice uno, el otro ataca y contraataca. Es más, yo veo más una lucha de egos en eso. El cristiano no. El verdadero cristiano que tiene su mirada en Cristo, el que no ha apartado su mirada de Cristo, no busca venganza, no tiene sed de venganza. No quiere pisotear al otro. Es difícil llevar a esto, pero esto es lo que estamos llamados. Lo que dice Pablo, para mí un capítulo muy importante que me está marcando mucho en estos meses, Romanos capítulo 12, porque nos enseña cómo debemos actuar, buscando siempre la paz con todos. Esto es lo que hace un siervo de Dios, un hijo de Dios, que no aparta la mirada de Cristo. Y si lo hacemos es porque, gloria a Dios, tenemos la mirada de Cristo, porque si la apartamos un momento, o Dios levantará su mano de nosotros, seríamos iguales o peor que Dios, eso estoy seguro. Y hay un tercer peligro, hermano, que es el peligro del egoísmo. El peligro del egoísmo. Juan dice, después de haberlos acusado, dice, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. O sea, no es hospitalario con los hermanos que vienen de fuera. Y encima, no solo con eso, es manipulador, porque dice, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo. Y lo expulsa de la iglesia. Quiere decir, es manipulador en el sentido de que los que quieren ser acogedores, poner en práctica sus dones de amor, hospitalidad, Diótrefe se los prohíbe. Y si no obedecen a lo que Diótrefe dice, que es el mal camino, los expulsa de la iglesia. Esto es fuerte. Por eso, quizá Diótrefe no tenía en doctrina ser un hereje, pero en la práctica estaba actuando como un falso maestro, o como alguien que no debe estar por un tiempo en el liderazgo. Porque quizá yo quiero entender que este hombre estuviera pasando por un mal momento y que necesitaba un tiempo ser discipulado, disciplinado. Por lo menos no ser pastor, no ser siervo. Porque fíjate qué mañas estaba haciendo. Y esto nos puede pasar a cualquiera. Otra característica para no imitar el egoísmo. El egoísmo es el anticristianismo. ¿Qué actitud egoísta vistes en Cristo? Ninguna. Al revés. ¿Qué es lo que nos has enseñado? Amaros como yo sé amado, dice Jesucristo. Por lo tanto, la actitud egoísta es una actitud anticristiana. Y el egoísmo está muy a flor de piel nuestra. Es parte de nuestro ADN. Por eso tenemos que tener cuidado de estar sometidos ante la cruz, ante Cristo, y ver a Cristo, tener nuestros ojos en Cristo. Porque si lo apartamos, estamos perdidos. Por mucho que somos cristianos, que el Señor no nos apartará de su mano. O sea, el Señor nada nos podrá separar del amor de Dios, eso está claro. Diótrefe, yo quiero pensar que era cristiano para llegar a donde llegó.
Pero en este momento él había apartado su mirada de Cristo y estaba pasando por momentos muy desagradables y haciendo pasar a otros por momentos muy desagradables, y que esto no queda en mano, porque todos pasaremos, que no pasaremos por el juicio final, pasaremos por el tribunal de Cristo. Y pastores, hermanos, todos, y sobre todo los pastores más, daremos cuenta a Dios por nuestro trabajo. Por eso es tan importante a veces. El pastor a veces debe ser bastante disciplinado porque va a dar cuenta por lo que sucede en la iglesia local o por las personas que ha puesto en su cuidado. Pero Diótrefes lo que está haciendo aquí está tirándose piedra contra su propio tejado. ¿Y cómo es posible que un hombre que conozca el evangelio, que llegue a ser pastor, que llegue a enseñar, puede llegar a este punto? Esa es la pregunta. Es fácil de responder. Porque ha apartado su mirada de Cristo y ha puesto su mirada en su ego. Y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros en un momento de enfriamiento. Por eso tenemos que tener temor, como dice Pablo al Filipenses también, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, no porque la vayamos a perder, sino porque podemos caer en momentos desagradables, situaciones desagradables como Diótrefes en este momento. El egoísmo está en las antípodas del cristianismo y es otro rasgo del personaje como Diótrefes. El egoísmo, acordáis que la semana pasada hablábamos de hospitalidad, de generosidad. Eso es una muestra de ser cristiano. El amor, fruto del amor. El egoísmo es la antihospitalidad. Y en Diótrefes vemos un carácter de antihospitalidad. No solo la palabra de Diótrefes son malintencionadas, también sus hechos son igualmente censurables. Él viola intencionadamente, porque conoce la palabra, las normas de la hospitalidad cristiana, a negarse a recibir a los misioneros enviados por proclamar el evangelio, a negarle albergue y comida. Él pone obstáculo al progreso de la palabra de Dios. En suma, Diótrefes está frustrando los planes y propósitos de Dios, por lo cual se enfrenta con la ira divina. Está pasando un momento complicado. Y él está siendo confrontado. Hermanos, no estamos libres. Por mucho que nos creamos que estamos bien en el Señor, cuidado que esté firme, que no caiga. No somos libres de caer en esto. Viola claramente ese principio cristiano que forma parte de la identidad cristiana. Como dice Pablo en Romanos 12, otra vez voy a leer Romanos 12, de 9 al 13. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, dice la palabra, aborreciendo lo malo, aplicándoos lo bueno. O sea, aplicando uno a otro lo bueno. Ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Si tienes que abrir la casa a un hermano o a alguien que viene por un momento, ser generoso. Hazlo, porque eso estamos llamados. Con honra, deseaos preferencia los unos a los otros, o sea, como dicen los filipenses, sirviendo el uno al otro. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Sed ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Esto es cristianismo. Esto es poner en práctica la verdad con el amor. Gallo, que probablemente era un anfitrión, era un pastor, porque recordad que la iglesia estaba en las casas. Seguramente Gallo era otro pastor de otra iglesia, anfitrión de otra iglesia casera. Es el ejemplo de lo que debemos hacer. Gallo es alabado dando la gloria a Dios por esa actitud de amor y hospitalidad. Todo lo contrario a Diótrefes. Y lo peor de Diótrefes, que es lo que Dios le va a rendir más cuenta, es que trata de manipular a los demás para salirse con el suyo. No sé, aquellos que me ven que nos ven por las redes, no sé qué iglesia vas, si estás yendo a alguna iglesia, no sé si tu pastor que predica, no lo sé. Pero cuidado con los pastores manipuladores. Infelizmente, a lo largo de mi caminar cristiano, he conocido algunos.
y son muy peligrosos. Dañan, minan, crean división, crean maldad dentro de la iglesia. También impide hacer hospitalidad a aquellos que desean. Y Diótrefe va un paso más allá, se lo impide a los miembros, amenazándolo que si son hospitalarios, fijaros, Diótrefe amenaza, si son hospitalarios, van a ser expulsados de la iglesia. Esto es muy peligroso, esto es muy tenaz. Qué peligroso es un tipo así en el ministerio. Puede extrapolar la verdad y con esto manipular a los que Dios ha confiado a su cuidado. Es muy triste, pero esto ocurre hoy en día también bastante. Incluso mucho más allá de los púlpitos, de lo que se puede decir en un púlpito, que ya es triste decirlo, estas cosas, manipular desde el púlpito, que ya es triste. Esto se puede hacer mucho más allá. Las redes sociales han abierto la ventana a muchos, para exponerse a muchos buenos maestros y malos maestros. No voy a decir falsos maestros, que también los hay, pero maestros que pueden caminar en la verdad y pueden tener un celo de la verdad, pero su actitud como fariseica han apartado su mirada de Cristo. Los fariseos empezaron bien cuando fueron creados, cuando comenzaron, celosos de la verdad. Pero ese celo de la verdad fue un celo mal encauzado, porque no llevaban el amor, y mucho menos no reconocieron a Cristo como el Mesías. Pero esto es triste porque hoy en día hay muchos, algunos, o varios, bastantes, pastores o maestros quizás, e incluso a veces se autoproclaman, y empiezan a influenciar, a crear influencia en la gente por medio de las redes sociales. Y sí, este pastor va a tener, o esta persona va a tener que dar cuenta a Dios por tomar un lugar que no le corresponde, porque a ti es que te tiene que pastorear es tu pastor, el que tiene que guiar es tu pastor, él no te conoce, pero tú también eres responsable si sigues a esta persona. No solo es culpable el que hace una mala doctrina, sino que sigue esa mala praxis, esa mala doctrina, o hace caso a una voz no autorizada que crea división, que crea odio. Incluso mucho más allá, eso hablan, en las redes sociales se levantan charlatanes que incluso sin tú creerlo pueden hablar mal de tu pastor, porque tu pastor sea arminiano, o porque tu pastor sea, crea en un matiz doctrinal que hay dentro del orden. Algunos hablan mal. Y hay que tener mucho cuidado, porque están actuando sin conocimiento. Están actuando convirtiéndose en ellos en tus pastores, cosa que no han sido llamados. Si tú te pasas, y ya voy a aprovechar en este tiempo que estamos hablando de Dios, para abrir un pequeño paréntesis. Dios te ha puesto en una iglesia local, y te lo digo también si me estás escuchando a mí, tienes que escuchar más a tu pastor que a mí. Dios te ha puesto en una iglesia local para que seas pastoreado por tal pastor. Y eso es a que debes obedecer y ves que también sea concordante con la palabra, pero al que debes obedecer. ¿Qué pasa? Que si tú pasas más tiempo en las redes sociales, que hoy es más fácil, escuchas a tu pastor solamente 1 hora a la semana, o hora y media, pero estos charlatanes que hacen 4 o 5 vídeos por día, y tú escuchas todos los vídeos, estás usurpando ellos en lugar de tu pastor y tú dándole el lugar falso, a un falso charlatán, a un charlatán que no es tu pastor, que no corresponde a ese lugar. Estás quitando del lugar a aquel siervo que el Señor ha puesto a servirte y estás tú poniendo a otro que seguramente te mal influenciará, porque no es el orden establecido por Dios. Porque actúan con una autoridad no puesta por Dios. Y también hay un peligro. Claro, a tu pastor lo conoces. A tu pastor lo conoces. Y tu pastor tú le ves que de carne y hueso. Tu pastor comete pecados, comete faltas, como todo. ¿Qué pasa? Que estos charlatanes se muestran en las redes sociales como perfectos. No lo conoces, tú no lo ves día a día. Quizás tenga más pecado incluso que tu pastor, pero tú no lo ves día a día. Entonces, ¿qué pasa con este peligro? Este es un cuarto peligro también. Empiezas a idealizar, a escuchar, a idolatrar incluso, porque lo ves perfecto. Pero es que uno se muestra en las redes sociales como puede ocultar todo lo malo que es y mostrar lo bueno solo.
Y esto es lo que también Diótrefes, yo creo que actuaba así en la iglesia local. Y deshonrar a Dios, pues deshonras, con esa actitud deshonras a Dios, pues deshonras al siervo que Dios ha puesto para servirte. Por lo tanto, es más serio lo que parece. Y normalmente esta actitud, gracias a Dios, no la tiene todo el mundo. La tienen aquellos hermanos que han apartado su mirada de Cristo y tratan de idealizar a alguien. Por eso debemos tener mucho cuidado con qué nos llenamos, porque no todo lo que parece cristiano es bueno. Tenemos que ser bastante sabios, seguir el orden establecido por Dios y ser crítico. En el fondo, personas como Diótrefes suelen ser muy carismáticas. Estas personas suelen ser muy carismáticas y generan dependencia a aquellos que apartan su mirada de Cristo. Porque nuestra dependencia debe ser Cristo. Pero si nuestra dependencia es Cristo y miramos a Cristo, vamos a seguir el orden establecido por Cristo. El orden ordinario establecido por Cristo. Si apartamos la mirada de Cristo, vamos a seguir a cualquier charlatán carismático. No digo carismático porque sea pentecostal, sino carismático porque tenga dones, así, don de gente. Y te digo algo más, hermano. Cuidado con la manipulación, como la que vemos en Diótrefes. Cuidado con los abusos espirituales también, si me escucha algún pastor. Pueden estar muy sutilmente camuflados con parte de verdad, incluso ser consistente con el planteamiento doctrinal, pero carecen totalmente del amor. Y en mi experiencia cristiana he visto esto. Eso es una buena vara de medir. Si la verdad va sin amor y ves odio, hermano, ahí hay un problema. Si eres capaz de diferenciar los problemas, más o menos la línea de Diótrefes, que se cree primero, que se cree que todo está bien y los demás están todos mal, que se cree perfecto, que no admite que nadie le diga nada. Ahí hay un problema. La verdad debe ir acompañada del amor, y eso nos hace ver Juan con el ejemplo de Gallo. La actitud de Diótrefes, sin duda. No sé qué pasaría con Diótrefes. No sé si pudieron hablar con él, si se reconcilió con Dios, si mejoró su actitud. No sabemos mucho más de Diótrefes. Pero lo que sí está claro, que lo que aquí nos muestra la palabra, es un ejemplo a no seguir. Es un mal testimonio cristiano. Porque los expulsa. Encima terminaba diciendo que los expulsa de la iglesia. Diótrefes coloca a los creyentes ante una alternativa. O se ponen a mi lado, o el de Juan, y si están con Juan, están contra mí. Esto es una actitud también manipuladora. Una actitud que vemos también en estos líderes que se levantan creyéndose los profetas. Esto es un claro ejemplo de no debemos andar. Pero hermano, no sabemos, o sea, no importa por qué Diótrefes decidió negarse a recibir a los emisarios de los ancianos. El anciano percibe que Diótrefes es una amenaza para la verdad del evangelio con su actitud y una fuente de confusión para la iglesia, y por lo tanto se le debe hacer frente. Fíjate, Jesús prometió castigo a los líderes religiosos a los que le encantaba hacer espectáculos de la piedad en aras de su interés personal. El anciano reconoce el impacto serio y dañino de las obras de Diótrefes estaban ocasionando a la iglesia, y con la autoridad de Jesús actúa para llamar a Diótrefes a rendir cuentas y arrepentirse para evitar que otros resulten engañados. La actitud de Juan y Gallo, sobre todo de Juan, era una actitud de amor, de verdad. Hermano, nos debe mover el amor y la verdad. Seamos sabios, nunca apartemos la mirada de Cristo, porque lo que le ha pasado a Diótrefes no solo para los pastores, es una alerta para los pastores, también para cualquier cristiano, para ti, para mí, para Sandra, para Aarón, para Laura, para aquel que nos esté escuchando, para mí, pues, como pastor y también como hermano. Debemos movernos por el amor y la verdad. Seamos sabios, nunca apartemos la mirada de Cristo, el primero y más sublime ejemplo de amor, hospitalidad, verdad y misericordia. Seamos llenos de amor con nuestros hermanos, con aquellos que andan en la verdad. Seamos hospitalarios y generosos, no solo materialmente, sino de corazón. Abramos nuestro corazón a nuestros hermanos y sobre todo con aquellos que viven y predican el evangelio.
Seamos misericordiosos con aquellos que hoy están perdidos también, porque un día lo estuvimos nosotros, con aquellos que se levantan como nuestros enemigos. Oremos por ellos, no busquemos la venganza. ¿Te has dado cuenta, hermano, de algo? ¿Te has dado cuenta del rasgo de diótrefe? Todo esto nace del corazón. Todo esto nace de un corazón que aparta la mirada de Cristo. Pero te has dado cuenta de lo que yo estoy hablando ahora, del amor, de la vitalidad, de la generosidad, de la misericordia. Todo esto nace de un corazón lleno de amor, unido a la verdad, revelada por Cristo. Cuando nuestras rodillas, cuando nuestros ojos, cuando nuestro corazón se humillan a Cristo y miran solo a Cristo y quieren glorificar solo a Cristo, el amor manifestado por Cristo en la cruz es el ejemplo a seguir. Por lo tanto, pon tus ojos en Cristo y ama en la dimensión de la cruz. Como dijo el Señor, amaos como yo os he amado. Que el Señor bendiga su palabra. Gloria a su nombre. Oremos. Sí, Señor, Rey de la gloria, te alabamos, te adoramos. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, con estas palabras que quizás no son agradables, pero tú nos enseñas, Señora, qué ejemplo no seguir y qué ejemplo seguir. Tú eres el supremo ejemplo. Y todos aquellos que salen vindicados y alabados en tu palabra, eran esto porque te glorificaban y te alababan a ti, Señor. Todo hombre bendecido en tu palabra era porque te buscaba, te ponía la mirada en ti, te glorificaba a ti, Señor. Queremos lo mismo, Señor. Queremos vivir vidas santas, que no apartan la mirada de ti, Señor. Porque cuando apartamos la mirada de ti, cosas malas suceden. Sale nuestra carnalidad, sale lo peor de nosotros, Señor. Ayuda a someter todo esto a tu voluntad y a la voluntad perfecta que tú nos instruyes por medio de tu palabra y que nos capacitas por medio de tu Espíritu Santo. Señor, qué dicha es poder decir, somos hijos tuyos y podemos vivir poniendo la mirada en ti. No permites que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, que nuestra mirada, nuestro corazón, nuestras rodillas estén en ti, arrodillados, humillados y mirando tu rostro. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.